Hoy vamos a sumergirnos en la poco conocida, pero increíblemente rica, mitología inuit, y les traigo una leyenda que quizás nunca hayan escuchado, la leyenda de Kamutik, el ladrón de sueños. En el inmenso y blanco desierto del norte, donde el sol se esconde por meses y el viento aúlla como 1000 lobos hambrientos, vivía un pueblo resistente. Los inuit, hijos del hielo y el ingenio, conocían los secretos de la supervivencia. Sus aldeas eran puntos de calor y vida en una extensión infinita de frío. Pero incluso en este mundo de desafíos visibles, existían peligros invisibles, amenazas que acechaban no en la tundra o bajo el hielo marino, sino en el reino de los sueños. Existía entre ellos una creencia antigua, susurrada junto al fuego crepitante y transmitida de generación en generación. Hablaban de Kamutik, cuyo nombre significa trineo en la lengua de los ancestros, pero no era un trineo de madera y piel. Kamutik era una entidad etérea, un espíritu hecho del aliento congelado de los inviernos más largos, y se decía que cabalgaba por la noche ártica, un cazador silencioso que no buscaba carne ni pieles, sino algo mucho más personal y preciado, los sueños más cálidos y reconfortantes de los durmientes. Se manifestaba como una bruma blanquecina y translúcida, apenas visible bajo la luz de la luna, deslizándose entre las rendijas de los iglús y las pieles de las tiendas. Una vez dentro, se cernía sobre el durmiente, y con cada exhalación que el espíritu absorbía, no se llevaba el aliento físico, sino el recuerdo de los sueños de esperanza, de las reuniones familiares junto al fuego, de la caza exitosa, de los risueños juegos infantiles. Dejaba a su paso solo sueños vacíos, pesadillas frías, o lo que era peor, un olvido total, una sensación de vacío al despertar. La gente se levantaba cansada, desmotivada, como si algo vital les hubiera sido arrebatado en la oscuridad. Sus ojos se veían nublados, sus risas eran escasas y el frío del exterior parecía penetrar más profundamente en sus huesos. En una de estas aldeas, rodeada por el vasto y helado mar de Beaufort, vivía un joven cazador llamado Anik. Anik era fuerte y hábil con el arpa y la lanza, pero su mayor tesoro era su espíritu alegre y sus sueños vívidos. Soñaba con grandes cacerías, con el regreso del sol y con el honor de su gente. Pero, como muchos en la aldea, Anik había empezado a sentir el efecto de Kamutik. Sus sueños se volvían cada vez más grises, sus recuerdos de alegría se desvanecían y una melancolía inexplicable comenzaba a anidar en su corazón. Un día, después de una noche especialmente desoladora, Anik decidió que ya era suficiente. La aldea entera parecía estar sumiéndose en una especie de letargo espiritual. Los ancianos contaban historias de Kamutik, pero siempre con resignación, advirtiendo que nadie podía luchar contra el espíritu del aliento congelado. Sin embargo, Anik no era de los que se rendían fácilmente. Consultó con la chamana de la aldea, una mujer anciana con ojos sabios y arrugas que contaban 1000 inviernos. Ella escuchó pacientemente el lamento de Anik. Kamutik no puede ser herido por la lanza ni atrapado por la red, joven Anik, le dijo la chamana con voz rasposa. Su esencia es el frío, y el frío no tiene forma. Pero el frío teme al calor, y el vacío teme a la plenitud. Anik meditó sobre estas palabras durante días. ¿Calor? ¿Plenitud? ¿Cómo se combatía a un espíritu que robaba sueños con estas armas? Una noche, mientras el viento aullaba ferozmente y la nieve golpeaba su iglú, Anik tuvo una revelación. El aliento. El aliento era la vida, el calor. Y los sueños eran la plenitud del alma. Decidió que si Kamutik robaba el aliento onírico, él debía llenar su propio aliento y el de su pueblo con algo tan fuerte que el espíritu no pudiera absorberlo. Pensó en las tradiciones de su gente, en los cuentos, los cantos y las danzas que mantenían el espíritu de la comunidad vivo incluso en los inviernos más duros. Anik convocó a los jóvenes de la aldea. Les habló con pasión sobre Kamutik y la amenaza que representaba para su espíritu. Propuso un plan audaz. Cada noche, antes de dormir, no se irían a la cama en silencio. Cantarían las canciones de sus ancestros, recordarían en voz alta los momentos más felices del día, compartirían sus esperanzas para la mañana siguiente, recitarían los nombres de sus seres queridos y los sueños más brillantes que alguna vez tuvieron. Al principio, algunos dudaron. ¿Cómo podría un canto ahuyentar a un espíritu? Pero la fe de Anik era contagiosa.
Esa noche, el iglú comunal se llenó de voces. Jóvenes y ancianos se unieron. Cantaron historias de ballenas majestuosas, de osos polares valientes, de risas de niños jugando en la nieve. Recordaron cacerías exitosas, la calidez de la familia y el sabor de la comida compartida. Hablaron de los sueños que tenían, un hijo que regresaba de un largo viaje, la llegada de un cachorro de husky, la promesa de un verano abundante. Cuando finalmente se retiraron a sus iglús para dormir, sus mentes estaban llenas de vibraciones cálidas y recuerdos luminosos. Kamutik, cabalgando sobre las ráfagas heladas, llegó a la aldea como de costumbre. Se deslizó hacia el iglú de Anik. Pero al intentar absorber el aliento onírico, se encontró con una resistencia inusual. El aliento de Anik no era vacío, estaba impregnado del eco de los cantos de su pueblo, del recuerdo de una carcajada, de la visión de una aurora boreal danzando. El espíritu intentó absorberlo, pero cada vez que lo hacía, sentía un calor insoportable, una vibración que lo repelía. Kamutik se movió de iglú en iglú, pero la historia se repitió. El aliento de los durmientes estaba lleno, saturado de la alegría y la esperanza compartida. Era como intentar absorber una llama con el frío. El espíritu, acostumbrado a la pasividad y el vacío, no podía soportar esta plenitud vibrante. Sentía dolor, una sensación de disolución. El calor de los sueños llenos era su veneno. Con un siseo que se perdió en el aullido del viento, Kamutik se retiró, más débil y pequeño que nunca. La siguiente noche, y la siguiente, el pueblo continuó con su ritual. Los cantos y las historias llenaron el aire antes de dormir, creando una barrera invisible de calor y espíritu. Poco a poco, la niebla blanquecina de Kamutik dejó de aparecer sobre la aldea. Los sueños regresaron, más vívidos y reconfortantes que nunca. La risa volvió a resonar en las pequeñas casas de nieve y piel. La esperanza floreció de nuevo en los corazones de los inuit, incluso en la oscuridad del largo invierno. Anik se convirtió en un héroe, no por su destreza en la caza, sino por su sabiduría y valentía para enfrentar una amenaza invisible. Enseñó a su pueblo que el verdadero poder residía en la comunidad, en la memoria, en el compartir la alegría y la esperanza. Demostró que incluso el espíritu más antiguo y temible podía ser combatido, no con armas de piedra o hueso, sino con la calidez inquebrantable del espíritu humano. Desde entonces, en las noches más largas del Ártico, los inuit de esa región, antes de dormir, siempre cuentan un buen cuento, cantan una canción alegre o comparten una esperanza. Porque saben que en el corazón de cada persona reside una llama, un calor que ningún espíritu congelado puede apagar. Y que los sueños, cuando se nutren de la vida y el amor, son la armadura más fuerte contra la oscuridad. Y así, amigos, concluye la historia de Kamutik, el ladrón de sueños, y el valiente Anik. Espero que esta leyenda inuit les haya dejado pensando en el poder de sus propios sueños y en la importancia de nutrir su espíritu. ¿Qué les pareció esta inmersión en una mitología tan única? Déjenme sus comentarios abajo, un buen like si les gustó y no olviden suscribirse para más viajes a los rincones más fascinantes del saber ancestral. Hasta la próxima aventura.